agradezco. Y cuando tengan preguntas, pueden levantar la mano, entonces ahí vamos dando el espacio a la pregunta, ¿ok? Bien, bueno, vamos a comenzar. Bueno, como les decía, la idea de hoy es hacer una clase eh, mirando cuál es el mensaje universal de la festividad de Pesaj. O sea, antes de comenzar, nuevamente gracias por estar aquí. En el chat acabo de poner en un mensaje fijado el enlace para adquirir mi libro, quienes lo deseen adquirir. El libro se llama Descubriendo tu luz interior. Vamos a ver cómo se conecta con la clase, con PESA, con todo lo que tiene que ver estas festividades que vienen, ¿no? Entonces ahí lo pueden adquirir. Está editado, es un libro que publiqué ya hace 2 años, pero recientemente le hice una edición y le amplié algunos temas, sobre todo en la parte que tiene que ver con el autoconocimiento también. Entonces lo pueden adquirir ahí, está en el chat. Pueden adquirirlo. Ok, ¿cuál es la idea de la clase? Yo sé que muchos se preguntarán o muchos vienen con la idea, bueno, ¿qué podemos hacer los Noajidas en Pesaj? La pregunta clásica que todos los años surge. Todos los años surge la pregunta, ¿qué podemos hacer los Noajidas en Pesaj? ¿Cómo celebramos Pesaj? En verdad es una pregunta muy recurrente, pero al mismo tiempo no es tan importante. ¿Por qué? Porque en la práctica noágida hay una distinción clara en lo que no se debe hacer para no parecer o no crear o no transgredir la prohibición de idolatría, en la cual encontramos el tema de crear religiones. Dentro de la prohibición de idolatría, encontramos una prohibición de crear religiones y como ya, pues lo que viene entendiendo conmigo, sabemos que el noágida no debe hacer muchas de las cosas que el judío hace, la mayoría de las cosas que hacemos nosotros, Shabbat, otras cosas, entonces no se deben hacer, incluso que tengan la intención, incluso que les digan que eso tiene tal o cual explicación mística o tal situación así. En verdad no es bueno porque se puede estar transgrediendo un precepto precisamente de no crear religiones, y do that, se llama eso, innovar en religiones. Pero sí hay un mensaje en la Torah, obviamente, para las naciones, y también de cada festividad, también las naciones pueden aprender algo para sus vidas prácticas. Y cuando sus vidas prácticas me refiero precisamente a lo que decía, no decía algún ceder o estas cosas, en verdad, Jabat, opinamos que estas prácticas precisamente pueden ser problemáticas porque de alguna manera precisamente se parece a lo que los judíos hacemos, ¿ok? Entonces la clase no va a ser una clase de alajá, no va a ser qué podemos hacer o no los najidas, porque precisamente eso lo dejo claro ahorita, brevemente, sino cuál es el mensaje universal de Pesach. De hecho, en mi libro cuando lo escribí, surgió por una pregunta que alguien me hizo para épocas como esta, me dijo, ¿qué hacemos los najidas con Sefirah Omer? ¿Contamos el Omer o no? Entonces, una de las cosas que yo abordo en mi libro al principio, primero explico lógicamente sobre la respuesta y, eh, y también invito al lector, invito al noajida a preguntarse por qué quiere hacer las cosas. O sea, solamente es para hacerse judío, porque le parece algo muy lindo. Entonces, la mayoría, por no decir todas las religiones, están construidas digamos, basándose en la predominancia de las emociones y los impulsos. Mucha gente va a una iglesia porque dice aquí hay unción, aquí hay tal cosa, entonces son puras emociones. Pero precisamente una de las cosas que estamos obligados nosotros a hacer como criaturas de Dios es utilizar nuestro intelecto. Somos racionales, tenemos que utilizar nuestro raciocinio, nuestra inteligencia para poder profundizar tanto en el conocimiento de Hashem como también en lo que es el conocimiento y práctica de lo que son mis preceptos. Entonces, cuando una persona pregunta, como preguntó aquel que cuando yo escribí el libro, ¿podemos los najidas contar el Omer? Yo le respondí sí y le expliqué cómo podían hacerlo, pero la invitación era preguntarse ¿para qué lo quieres hacer? Es decir, ¿qué es lo que te mueve? ¿De dónde viene ese deseo? Cuestiónate a ti mismo si ese deseo es algo que necesita depurarse precisamente, o sea, ese impulso de querer
participar de alguna manera de actos o rituales religiosos que si bien ahora ya no están en ninguna religión, ahora entonces quieren practicar de alguna manera cosas que en el judaísmo se enseñan o se hacen. Entonces, la invitación en esa primera parte del libro es preguntémonos por qué lo queremos hacer, en verdad. O sea, ¿por qué lo queremos hacer? Muchas veces la respuesta es porque se ve bonito, porque es que los judíos lo hacen, pero vuelvo al tema, se vuelve un poco emocional o impulsiva la respuesta, ¿ok? Pero más allá de eso, incluso yo lo comentaba en mi libro, que nosotros decimos hoy es el día del Omer, decimos la bendición, decimos hoy es el día tal del Omer. Entonces, eso parece algo que no tiene mucho sentido, la verdad. Simplemente tomar un libro y decir, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, y que nos ordenaste hacer el conteo del Omer, y entonces decimos hoy es el día 1 del Omer, hoy es el día 2 del Omer, hoy es el día 3, y así hasta 49 días. Pero en verdad no tiene mucho sentido, digamos, simplemente hacer esta enumeración. O sea, hay un trasfondo, hay una realidad que de la enseñanza, más allá de la práctica, el lemacé, o sea, lo que hacemos los judíos, hay un mensaje en cada situación, en cada festividad, en muchos aspectos que los judíos hacemos. Hay un mensaje también para las naciones. Por eso también con la Fundación Ora Jaín en algún momento hicimos varias veces durante varios años seguidos charlas cuando llegaba Hanukkah. ¿Cuál es el mensaje de Hanukkah para las naciones? Iluminando a las naciones. Ok, en realidad se puede sacar un mensaje de cada festividad. ¿Ya? De cada festividad puede haber un mensaje que aplica a la humanidad. Y ese es el punto en el que debemos enfocarnos. Dejemos la ritualidad, vamos a decirlo así, para el judío que nos toca, en nuestro caso no es opcional, es un precepto, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer bendición, tenemos que hacer un ceder en Pesaj, tenemos que disponer un ceder de tal o cual forma, hay un orden de las cosas como se hacen, pero se llama ceder, comemos matzah, etcétera, etcétera, y todo eso tiene, en nuestro caso es una obligación y tenemos que cumplir con esas obligaciones de acuerdo a lo que está explicado en el Shulchan Aruch y nuestros sabios explican. Pero en verdad, más allá de esa práctica, de ese, vamos a llamarlo entre comillas, ritualismo, entiende ese ritual como cualquier práctica que una persona frecuenta, hace muy frecuentemente, en este caso con una intención religiosa. Entonces, llamémosle eso ritualismo, entre comillas, porque no puede ser que la palabra se confunda o se entienda mal, pero entendámoslo como la práctica constante de cosas que a nosotros se nos ordenan hacer. Más allá de esa práctica, de ese ritualismo, entre comillas, hay una razón de ser. Cuando nace la Hasidut, el padre de la Hasidut es el Baal Shem Tov, sin embargo ya antes de él hubo grandes sabios también que influyeron, fueron abriendo como esa senda al surgimiento del Baal Shem Tov. El pueblo de Israel, el pueblo judío, aún en el Galut, exiliado, la mayoría en Rusia, Europa, España, Polonia, eh, el pueblo judío está enfrentando una crisis. ¿Cuál era esa crisis? La crisis, vamos a llamarla así, la crisis del ritualismo. ¿Ya? Es decir, el pueblo judío estaba haciendo, practicando las cosas. Había también muchas personas, las historias de Baal Shem Tov lo llaman personas simples, personas que de pronto no conocían a fondo la halajá, personas ignorantes de lo que es la halajá judía, a veces porque fueron criados por goim, por los judíos, otras veces porque simplemente a la asimilación, etcétera. Pero había gente que en los textos le llamamos gente simple, gente que no era estudiosa, gente que sabía que era judía, pero no sabía qué hacer. Muchos ni siquiera a veces sabían leer, ni siquiera sabían rezar, etcétera. Pero dentro de los que sí eran conocedores, de los que sí estudiaban, se estaba generando un problema en la mayoría, no en todos, el problema del ritualismo. O sea, la práctica que se vuelve un poco monótona y robótica y carece a veces de fuente, carece a veces de esa alma, de esa vitalidad. Entonces el pueblo judío, con todas estas cosas que hacemos, rezamos mañana, tarde y noche, bendecimos por tal o cual alimento, cada vez que vamos a comer, después de comer, etcétera. O sea, tenemos toda una práctica judía en cada momento, en cada instante, en cada situación, etcétera.
Los rezos también. Siempre decimos los mismos textos del Sidur, los mismos textos, excepto pues algunas variantes cuando hay festividades o Shabbat. Pero todo esto se vuelve monótono. ¿Ya? Es completamente natural, vamos a decirlo así, y entiéndase natural como esa fuerza del alma animal, de nuestra alma vital, de poner las cosas como paisaje y se nos dificulta, entonces se empieza a volver algo vacío, algo simplemente un acto que carece de la cabanada, de la intención, que carece del amor con que hacerse los preceptos. Y el pueblo de Israel estaba estancado en una situación así, en su gran mayoría, cuando llega el Baal Shem Tov a este mundo, que como está dicho, Hashem mandó esta alma que se llama Israel Baal Shem Tov, precisamente para ayudar a su pueblo. ¿Cuál entonces la novedad de la Hasidut? Para no alargar mucho el tema, la Hasidut explica el trasfondo, o sea, si bien es cierto, como decía, de cierta forma muchas cosas la conocían algo de Kabbalah, etcétera, conocían muchas razones de los preceptos desde el aspecto místico, pero la Hasidut trae ese conocimiento a un nivel para cualquier persona, para cualquier judío. No tenía que ser un gran sabio, el cabalista, no, cualquier judío simple incluso podría entender, más allá de la práctica, más allá del acto, podía entender un mensaje que endulza, en verdad, aviva el alma, por eso que de alguna manera el misticismo nos gusta. Ese deseo no es malo, lo malo es cómo se satisface ese deseo, pero hay un mensaje y hay un camino que el Baal Shem Tov, obviamente dirigido por el creador, crea un camino para que incluso en él están incluidas las naciones, la Hasidut, el mensaje entonces que hay más allá de los actos. En ese aspecto se vuelve universal entonces el tema, se vuelve ya algo más allá de hacer un ceder, de comprar matzah, ya hay entonces una enseñanza profunda que se puede llevar a la práctica y que de esa forma también podemos también incluir, o las naciones se pueden apegar a este momento, a este evento, a este tiempo de Pesaj, pero desde una visión, más bien desde el mensaje universal y no desde la práctica judía, que es lo que nosotros tenemos que hacer, tal cual como está en nuestro código de leyes Shulchan Aruch. Entonces, empezando con dejando esta introducción donde dejamos claro precisamente el mensaje, que hay un mensaje universal en Pesach, hay un mensaje universal en Hanukkah, como lo hemos visto ya en clases que se han dado también con otros rabinos, con la Fundación Rahaim, etcétera. Pero también hay un mensaje en Sukkot, también hay un mensaje en las demás fiestas que los judíos tenemos. El mensaje va enfocado en los manantiales de la Hasidut, ¿ya? Ese mensaje que nos lleva a una interiorización, que nos lleva a una práctica racional de las cosas, no el simple impulso, lo que lo hago porque me parezca bonito. Muchos de los religiones, incluso sobre todo estos mesiánicos, viven de eso externo, de lo que parece bonito. Se ponen talid, entonces pasan tocando el shofar cada momento porque les parece magnífico ver una persona tocar el shofar. Entonces, viven de eso, viven de la parte externa, la parte que es ritual. Nosotros tocamos el shofar solamente una vez al año. De ahí lo guardamos hasta el resto del año. ¿Ya? Nosotros talit, nos ponemos en la noche. No, no ponemos talit en la noche. Ponemos en la mañana solamente, ¿ya? Para rezar. Pero como en estas personas todavía no ha habido ese rompimiento, vamos a decirlo así, de la racionalidad, entiéndase, son inteligentes sin duda, pero me refiero a la racionalidad en la práctica de acercamiento y el conocimiento de Akadosh Baruj Hu, del Creador. De hecho, estamos obligados, y así dice el libro Kabbalah para las Naciones, que el intelecto que Hashem le dio al ser humano tiene una única función y es conocerlo a él. ¿Ok? Sirve para tener parnasá, tener un oficio, sirve para crear de pronto arte, pinturas, ser inventor, o sea, ingeniero, no sé, o sea, sirve para muchas cosas. Sin duda, tenemos un potencial muy grande como seres inteligentes. Pero el potencial o la verdadera razón por la que somos inteligentes es para que utilicemos esa inteligencia en conocer
a Kadosh Baruj Hu, al Creador. Muchas personas en las naciones no tienen esa conciencia, por eso la diferencia de aquellos que aceptan las 7 leyes es precisamente que entran en una conciencia ahora de que tengo una obligación con el Creador, de que yo tengo un camino que no es de ninguna religión, es mi camino, y también entonces tengo que profundizar racionalmente porque el amor que se debe despertar hacia el creador es un amor intelectual, un amor racional. ¿Cómo puede ser eso? Pasa que nos han vendido todos estos años el amor ese pasional, el amor sentimental y el amor de telenovela, pero el verdadero amor del que Hashem demanda de nosotros es un amor intelectual, tanto así que el Tani habla de que los sadiquín que llegan a un nivel de conocer a Hashem de una manera tan profunda con su intelecto, tienen una parte especial en el jardín del Edén, una parte en el jardín del Edén superior. Y ese intelecto, ese conocer a Hashem de manera intelectual, o sea, que significa estudiar todo lo que compete a lo que es la Torah, que como te he dicho, Hashem y su Torah son uno, y estudiar todo lo que compete a nuestras obligaciones, estudiar todo eso, es precisamente algo que hace aflorar un amor al Creador. El intelecto es el que hace nacer el amor, verdadero amor, el amor racional, ¿ya? Un amor intelectual. Lo mismo pasa en la búsqueda de pareja. Muchas veces las personas se equivocan precisamente porque van empujados por la pasión, la atracción, por otras cosas, pero lo importante lo han dejado de lado. Han dejado muchos aspectos importantes de lado y entonces empiezan a veces las relaciones con problemas, etcétera. Pero como se nos enseña en el judaísmo, atracción debe haber, claro que sí. Hay una atracción, dos personas se pretenden formar un hogar, pero el amor surge intelectualmente en el hogar, en la medida que se conocen, en la medida que precisamente empiezan a trabajar juntos. ¿Ok? Entonces, ese amor sin intelecto, sino ese impulso, es lo que lleva a mucha gente a querer hacer cosas del que el judío hace sin preguntarse, sin detenerse a preguntar por qué lo quiero hacer, o sea, qué me impulsa a ello. Pero bueno, como dijimos, hay un mensaje universal en cada festividad y empezando con esa idea, la primera pregunta que deberíamos hacernos, teniendo en cuenta que en Pesaj se celebra la libertad, el pueblo de Israel es sacado de Egipto, entonces somos libres. Hashem nos hace libres, nos saca de la esclavitud de Egipto y nos lleva a entregarnos la Torá. Y después, pues, como sabemos, conduce al pueblo de Israel a una tierra que le había prometido a nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Pero, entonces, preguntémonos nosotros, y si quiere pueden abrir el micrófono y responder, ¿qué significa realmente ser libre? Brevemente, quien quiera abrir el micrófono puede comentarlo. ¿Sí? Yo creo, buenas noches. Buenas noches. Encuentro que la verdadera libertad precisamente está en someternos a la voluntad del Creador. Uh-huh. Ok, En el muy bien. conocimiento de Él y en el acatamiento de sus mitzvot. En Uh-huh. esa medida es que realmente somos libres, porque de otra manera, por el contrario, nos hacemos completamente presos, digámoslo así, lejos Claro. de lo que Él desea que cumplamos. Uh-huh. Muy bien, excelente. Por acá levantó la mano también Rachel. Adelante, Raelita, la señora Alicia. ¿Qué Norma también? Primero con Rachel. ¿Qué dice Rachel? Pues yo pienso que la libertad, pues hay muchas, porque cuando uno va adquiriendo un conocimiento, yo siento que uno va sintiéndose libre, porque el Uh-huh. conocimiento lo va uno apartando de muchas cosas. Por ejemplo, yo ya no hago esto porque yo sé que esto no le agrada al creador, hago esto porque esto puedo agradarle al creador con esto sí, con esto no. Entonces uno dentro de uno, no Uh-huh. sé qué pasa, pero uno va empezando a sentir una libertad. Y uno, por ejemplo, ya uno con un conocimiento se mete menos como en deudas, entonces hay una libertad financiera también, porque cuando nosotros locamente a veces por derrochar, a veces nos metemos en deudas, empezamos a tener también a sentirnos como prisionados por esas deudas
prisionados Ujú. por el odio, por el rencor, o sea, hay muchas cosas que nos vuelven esclavizados de eso. Entonces, cuando nosotros vamos Sí, adquiriendo un conocimiento, vamos siendo libres de muchas cosas. Digo yo, Rabino. Muchísimas gracias. sí. Excelente, excelente, Rajelita. Gracias. Vamos por acá con la señora Alicia, adelante. Después Norma y Ingrid y después Amanda. Y ahí continuamos. Adelante, señora Sí, Alicia. gracias, Raf. Buenas noches. Bueno, en algo así simple, yo veo libertad cuando conocí realmente la verdad Ujú, de Hashem y la verdad de que no puedo conducirme como yo quiera, aunque yo sea libre, si no tengo un ujú, camino diferente a otros. Pienso así, no ujú. sé si estaré en lo correcto. Gracias, Raf. Ok, ok. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Norma. Buenas noches a todos, buenas noches, Rap. Pues Buenas yo noches. pienso que tal cual como la serie, la ley y el orden, la libertad para Ujú, mí es ley y orden, porque si yo no tengo una ley, o sea, no conozco la ley, no sé el orden, entonces, ¿dónde llega mi libertad? ¿Dónde irrumpo en la libertad del otro? Entonces yo ujú, necesito saber mis leyes, porque mi libertad no puede afectar al otro. No sé, eso pienso. ujú. Excelente, excelente. Van todos casi como coincidiendo en el mismo punto. Adelante, Ingrid. Buenas noches. Y Pues buenas noches. digamos, para mí la verdadera libertad, coincidiendo con la señora que habló de cuando uno, o sea, yo conocí al Creador por el camino que era, no por el camino de la religiosidad, ni sí, de lo común, ¿no? De las Ujú, religiones tradicionales. La libertad de pronto emocional, porque ya usted no es esclavo de muchas cosas que era anteriormente, de ujú, pronto de las enfermedades mentales, porque hasta creo que el creador lo libera a uno de ese tipo de esclavitud mental, del miedo, de la ujú, ansiedad, de ese tipo ujú. de esclavitud, pues es mi Claro, punto de vista. excelente. Introduce otro concepto también, la libertad mental. Ok, excelente. Terminamos con Amanda para avanzar. Adelante, Amanda. Ya. Ahí, ¿Ves? ahí sí, perfecto. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Pues yo pienso que es tener opinión y mi hermana piensa. ¿Qué piensas tú? Yo pienso que es, digamos, ir a todos lados, hacer lo que uno quiera sin que uno le diga, ser libre. Ok, muy bien, muy bien. Excelente, muchísimas gracias. Gracias, niña, por participar. Dijeron incluso un punto de algo que también faltaba por mencionar entre todos los que hablaron. Excelente, Moisés, te dejo la palabra más adelantico para avanzar. Em, Mira, básicamente dijeron, coincidieron mucho en algo. La libertad, que nosotros celebramos la libertad, ok, pero reflexionemos acerca de esa libertad que nosotros estamos recibiendo, vamos a decirlo así. Resulta que nosotros estamos prisioneros en Israel como esclavos y Hashem nos saca de ahí, como ya conocemos toda la historia del Éxodo, de Shemot, etcétera, y conocemos toda la historia del desierto, pero te da casi que después de la salida la entrega de la Torá. Entonces Hashem entrega unas leyes, un código de leyes que debemos seguir. Está dicho que en los Midrashim que nuestros patriarcas siguieron ese código de leyes por Nebuá, porque tenían profecía, pero ellos no habían sido ordenados, porque la Torá no había descendido a este mundo. Sí existía la Torá, obviamente, pero no había sido ordenada en este mundo. Y cuando Hashem saca al pueblo de Israel para ser libres, viene y nos carga, entre comillas, con tantos misbot, con tantas obligaciones. Entonces, tenemos que guardar Shabbat, tenemos que comer kosher, tenemos que hacer sacrificios, tenemos que comportarnos de tal o cual forma, tenemos que cuidar nuestros ojos, tenemos... Entonces, en verdad,
La libertad, como dijo la niña, lo último es hacer lo que yo quiero sin que nadie me diga. No, eso no es libertad. Uno puede pensar eso, y es válido obviamente su opinión, porque ella precisamente está expresando lo que piensa y es excelente el aporte. Pero precisamente aquí vemos que nosotros, entre comillas, éramos libres en Egipto, o sea, allá sí hacíamos lo que queríamos. Hasta ídolos también se adoraban también. O sea, el pueblo se asimiló en muchos aspectos. ¿Ya? Pero entonces ahora acá se nos hace libres y se nos entrega todo un código de leyes que todavía seguimos guardando y procuramos cumplirlo a cabalidad. Entonces, ¿qué es esto de libertad? La verdadera libertad es esta donde yo hago lo que quiero sin que nadie me diga nada. Eso no es libertad. Porque eso conduce a precisamente que la persona no tenga límites. Y al no tener límites, y incluso en la sociedad hay límites. Porque siempre va a haber alguien que te va a decir que hay algo que no está bien. La sociedad tiene códigos de leyes también, y también si no existiera, si la libertad se entendiera como que todo el mundo puede hacer lo que quiere, pues simplemente no existiría la cárcel, tampoco existiría condena para quienes hacen delitos, simplemente pues hay que dejarlos ser libres. Entonces, la libertad no es aquella donde yo hago lo que quiero. La libertad es donde, por eso en la charla se llama libertad con propósito. Con propósito. Y cuando hablamos de una libertad con propósito, estamos hablando de toda la humanidad. Toda la humanidad puede ser esclava. Todos nosotros, incluso hoy día, que podemos decir, bueno, ya nos sacaron de Egipto, entonces no hay esclavitud. Sí, claro, por eso tenemos que reflexionar todos los años acerca de la esclavitud. Por eso tenemos que reflexionar todos los años de este proceso de ser libres. ¿Libres de qué entonces? Libres precisamente de nuestros impulsos, de nuestras emociones, de impulsos y emociones que nos empujan a hacer muchas cosas a veces sin propósito, aunque dentro de lo que uno cree tiene un propósito. Muchas veces en verdad el propósito no es bueno, o el propósito no está refinado, o incluso puede alejarnos, como decía Ingrid, de problemas, entiéndase, problemas mentales, no estoy hablando de enfermedades, pero sí preocupaciones, agobio, depresión, tristeza, sufrimiento. Hablaba con una alumna esta tarde también, le decía, y lo escribo en mi libro, todo proceso de mejoramiento debe hacerse en paz, o sea, debe hacerse con tranquilidad, con alegría. Si uno está con metas de mejorar, pero está agobiado, tengo que hacer tal cosa, algo se está haciendo mal. ¿Ya? Porque en verdad no se está siendo libre, se está haciendo es como esclavo de algo, se está presionado por X o Y situaciones. Entonces, la libertad es cuando nosotros somos libres de nuestros impulsos. Y entiendas impulsos como esa naturaleza de nuestra alma animal. ¿Ya? Ese animalito que quiere hacer cosas, incluso con las mascotas. Pensemos en las mascotas. En la casa tengo una mascota, dejar que sea libre es hacer lo que él quiera, que me dañe los muebles, que me dañe las cosas, que haga su necesidad por cualquier lugar. Eso es libertad. No. Incluso a un perrito, incluso a una mascota, hay que educarlo, hay que enseñarle. Y a veces se educa, entonces ya espera el momento que su amo llegue del trabajo, lo que sea, entonces va a hacer sus necesidades, lo saca al parque, etcétera. Entonces, incluso los animales, uno tiene que educarlos. Hay una mascota que todos tenemos internamente y es ese mal interior, esa alma animal. ¿Ya? Ella está allí. Otra cosa que quiero romper con esa idea cristiana, y que salir del cristianismo y de las religiones es fácil, pero el proceso de sacar el Egipto de adentro, o sea, sacar esas religiones de adentro, toma tiempo. Ningún proceso de cambio ocurre de la noche a la mañana. ¿Ya? Entonces, muchas personas hoy día, Baruch Hashem, son libres porque dicen, yo acepté las 7 leyes, yo estoy en el camino del monoteísmo, yo entiendo muchas cosas que estaban mal y que estaba en tal lugar y practicaba y que creía. Ok, es libre. Pero hay otras cosas que se vuelven como el hametz. Como ese hametz, hametz en la halajá es como ese leudado que está en la casa que se tiene que sacar. Entonces,
¿dónde lo buscamos nosotros cuando vamos a buscar el Hametz? No buscamos en lugares evidentes, porque algo que no es a la vista. El Hametz se tiene que buscar, mover a veces las cosas, los muebles, los libros, para buscar y sacar todo. De la misma forma, cuando una persona sale también de concepciones erróneas, ideologías erróneas, y se acerca al monoteísmo, a pesar de que conscientemente dice, soy monoteísta, yo acepté mis 7 leyes, yo vengo tanto tiempo estudiando y practicando, siempre se queda por ahí a veces un Hametz que necesita ser sacado. ¿Ya? Entonces, el proceso de limpiar, el proceso de sacar ese Hametz toma tiempo. Y entonces, ¿cómo empieza uno a sacar ese Hametz? En la medida que primero somos conscientes de que hay un Hametz. ¿Ya? Somos conscientes de que hay algo que no está bien, de que hay algo que corregir. En la medida que soy consciente que tengo un mal interior, y el Hametz de las religiones, es decir, esas concepciones erróneas de las religiones hicieron creer que el mal es un enemigo. ¿Ya? Incluso le echan la culpa a todo. Esto pasa por el Satán, esto pasa, maldición, esto tal cosa. O sea, le echan la culpa por el Satán de todo lo que pasa y no asumen sus responsabilidades. Entonces, esa concepción de ver al mal como un enemigo es una concepción que viene de las religiones. Cuando en el judaísmo se nos enseña que tenemos todos un alma animal, ese animalito, como decía, esa mascota que todos tenemos dentro. Y esa alma animal, ¿por qué se llama animal? Porque tiene también un mal. O sea, ese mal interno que tenemos nosotros se expresa muchas veces de manera animal, por los impulsos, por los deseos, por cualquier otra cosa que cualquier otro acto o pensamiento o palabra que no tenga mucho de intelecto, que no se pensó bien. Impulsos. Ya, quiero comerme tal cosa, simplemente lo hago. Ya, y ya, no miro las consecuencias, no miro si es algo que me va a hacer daño, no miro si es algo que de pronto no me va a sentar bien, o poner un ejemplo, solamente un ejemplo. Pero acá se nos hace, a nosotros se nos entrega en el Sinaí un código, un montón de leyes, vamos a decirlo así. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que seamos libres. ¿Pero que seamos libres de qué? De la verdadera libertad. O sea, que seamos nosotros libres con la verdadera libertad. Que esa libertad es cuando yo educo mi alma animal y la transformo en un vehículo que me ayuda. El alma animal, el mal interno, o sea, alma animal, se puede refinar, se puede educar. Es una palabra pedagógica, vamos a decirlo así, educar. Pero eliminarla no. El alma animal es necesaria. Ya, es necesaria. Esos deseos que a veces se tienen es necesarios. En el Talmud, en el Tratado de Sanedrín, se cuenta, por ejemplo, que unos grandes sabios se reunieron una vez y le pidieron a Hashem que le quitara la fuerza al Yetzer Hará en el mundo. O sea, a ese mal del mundo. Y Hashem les concedió el deseo, esto que pidieron los tzadikim. Y después ellos tuvieron que decir, Hashem, ¿sabes qué? Nos equivocamos, deja todo tal como estaba. O sea, ellos volvieron a pedir que el mal en el mundo tuviera la fuerza que tenía. ¿Por qué? Porque dice en el Talmud que entonces cuando se quitó la fuerza del mal, ni siquiera los animales buscaban la manera de procrear, de tener descendencia. ¿Ya? Entonces, esos impulsos animales son animales solamente cuando no se les introduce una conciencia o, como dice aquí, un propósito. Todas estas cosas que podemos llamar, entre comillas, mundanas o materiales, no necesariamente son malas. Vuelvo al punto, lo malo es cómo se satisface esa necesidad o cómo se satisface ese deseo, y hablo de cualquier tipo de deseo, no necesariamente este que estaba poniendo de ejemplo. Entonces, tenemos nosotros que empezar a educar ese mal interior, hacerlo en nuestra realidad, como por ejemplo, yo ponía el ejemplo, imaginemos una persona que tiene un caballo salvaje y empieza a domarlo. ¿Ya? Empieza a domar el caballo salvaje y va a tener que invertirle bastante tiempo para poder domarlo y después poder montarlo y tal vez hacer lo que quería hacer con él, carreras, no sé, o trabajos.
Pero el punto es que tuvo que invertir un tiempo en domar ese caballo. Cuando logra domarlo, la fuerza que tiene él montado en el caballo es diferente. Entonces, lo mismo acá. Tenemos nosotros un mal interior que necesita ser educado, necesita ser dominado, necesita ser refinado. Eso se llama libertad. ¿Ya? Entonces, en eso consiste la libertad que Hashem nos entregó. ¿Ya? Obviamente sí, nos sacó de Egipto, nos sacó de esclavitud, ok, sí. Pero recuerden que después de la salida de Egipto viene todo lo que es el conteo del Omer, que como está aplicado, es la preparación que tuvo que hacer el pueblo de Israel física y espiritualmente para poder recibir la Torah en el Sinaí. Entonces, quien quiera conocer un poco más sobre eso, en mi libro lo pueden ver, pero todo es un proceso de refinamiento, un proceso de corrección, un proceso de educación de mis cualidades. Y eso se llama libertad. Esa es la verdadera liberación del alma humana. Y eso, esa liberación de las cadenas de la esclavitud interior es algo que aplica a toda la humanidad. Ahora, ¿qué pasa con la mayoría de la gente que no conoce esto, digamos? No tiene una conciencia de que Dios ordena, no tiene una conciencia de que en la Torah también se nos ayuda a mejorar cualidades y a trabajar en este aspecto de libertad. Pues esas personas que todavía están en el mundo sin ningún tipo de conciencia de Dios, digamos, ningún tipo de conciencia de espiritualidad, de divinidad, digamos, interna a su alma, esas personas necesitan o tienen procesos que Hashem conduce y cada persona tarde o temprano va a empezar a llegar a esa conciencia. Según lo que dice el libro Kabbalah para las Naciones, aquí lo tengo, voy a citar esa parte que yo la he citado mucho, de hecho en mi libro también la menciono. Dice que la chispa de divinidad no judía del justo gentil es descrita como una luz abarcadora cercana, un Makif Karov que se experimenta psíquicamente solo en la forma indirecta externa. La chispa de divinidad del no judío que no es considerado justo en las naciones, o sea que no acepta conscientemente sobre sí las 7 misbot o preceptos de los Bedinoah, es semejante a una luz que rodea a la distancia, Or Makif Rahok, y no desempeña en este caso ningún rol consciente de la experiencia de esa persona como ser humano. Pero al final dice, incluso en este tercer caso, o sea, una persona que no tiene una conciencia de su alma, una conciencia de Dios, incluso en este tercer caso hay un refinamiento. Y ese refinamiento del carácter resulta de las pruebas y tribulaciones de la vida, es decir, resulta de los sufrimientos que Hashem dirige precisamente para sacarlo de esa inconsciencia y llevarlo a una conciencia de que tiene un alma, de que hay un Dios, de que tiene una obligación con él. Y entonces, a través de estas tribulaciones o sufrimientos que la persona llega a veces a un conocimiento o una conciencia divina que le permite avanzar. Esto es precisamente algo dirigido a través de ¿qué? De sufrimientos. ¿Ya? ¿Entiendes? Sufrimiento no necesariamente cosas graves. A veces un sufrimiento es cuando uno pierde un dinero, ¿ya? Eso también es sufrimiento. ¿Ya? Muchas cosas que pasan que nos causan o nos afectan. Eso es sufrimiento, no tiene que ser una desgracia. Entonces, a veces Hashem, por ejemplo, en el caso de ustedes, de la mayoría que está aquí, que son Bedinoah, precisamente han llegado a una conciencia del monoteísmo, una conciencia de Dios que los ha hecho libres. Claro, fueron sacados de un Egipto, ¿ya? Pero el proceso de ahora sacar ese Egipto de dentro, así como lo hizo el pueblo de Israel también, es un proceso constante y que no pasa de la noche a la mañana. Precisamente otra cosa que aprendemos de lo que pasó en Egipto es que el desmantelamiento de la oscuridad, vamos a decirlo así, no es algo que ocurre, como decía, de la noche a la mañana. El mal no se vence de un solo golpe, sino a través de un proceso ordenado. ¿Dónde vemos eso empezar? Pues todo el proceso de las Makot, las plagas. ¿Ya? Hashem envió plagas a Egipto, sufrimientos, golpes. Makot se traduce como no plagas, sino golpes. Entonces, ¿eso para qué? Es un tratamiento que Hashem tenía que hacer con la nación de Egipto y también con Faraón. De hecho, él dijo, mostraré mi gloria en él. ¿Ya?
Entonces Hashem empieza a doblegar ese mal que está dicho que Egipto era como la clipa del mundo, o sea, el mal se concentraba ahí de una manera tan más fuerte que en cualquier otra parte. ¿Y cómo empieza Hashem a doblegar ese mal? A machacarlo, a golpearlo, con plagas. ¿Cuánto duraron las plagas? Duraron 1 año. ¿Ya? Ese fue el tiempo, el Talmud habla de algunas, los sabios discuten sobre eso, pero las plagas no fue en un mes, no es los 7 días de Pesa que nosotros celebramos, no. Fue todo un proceso en el que Hashem estuvo golpeando a Egipto con plagas y obviamente eso afectó a los israelitas, también afectó a los judíos, porque también eso fue un tratamiento para los judíos. Y precisamente el tratamiento empieza por reconocer que tengo un problema, reconocer que tengo cosas que mejorar. ¿Dónde empieza eso? En Egipto. Hashem les dice, ustedes tomarán un cabrito y lo tendrán hasta el día 14 de Nisan amarrado en sus casas, y explican los sabios que precisamente esto era idolatría de los egipcios y que ellos se cuestionaban al ver que a su ídolo los judíos lo estaban amarrando y teniéndolo allí públicamente 4 días para que lo vieran todo el mundo. Entonces sabíamos también que el pueblo de Israel estaba asimilado en gran parte, algunos también metidos un poco en la idolatría. Entonces el hecho de tomar un cabrito y decir, este es el ídolo de los egipcios, tómalo, amárralo y lo vas a sacrificar, pero para mí, que soy el único y verdadero Dios. ¿Ya? Pero tú creías o ellos creen que ese es un Dios. Ok, mira cómo nos burlamos en su cara, vamos a decirlo así. Que a su Dios lo vamos a sacrificar. ¿Ya? Entonces, eso en cierta forma es una terapia, vamos a decirlo así, para el pueblo judío de que reconocieran primeramente dónde estaban. De hecho, el Rebbe comenta en una sijá que eso decía que el pueblo de Israel estaba tan sumergido en la clipa, en la asimilación, que prácticamente era muy difícil sacarlo de allí. No habían hecho un mérito propio para salir de allí. ¿Ya? Y por eso el hecho de que les dicen, tomen ese cabrito y hagan lo que Moshe les dice, y ellos lo hacen, eso empieza a generar méritos para que ellos puedan ser entonces sacados de Egipto. Entendamos ese proceso como entender dónde estamos. ¿Ya? Ustedes están sumergidos en idolatría. Eso que tienen en su casa es un ídolo para muchos egipcios, para todos. Sin embargo, no es tal cosa. Ustedes van a ofrecer los sacrificios a mí. Eso podríamos transformarlo o extraer un mensaje ahí, y es empezar por reconocer mis problemas. O sea, cuando yo no puedo ir al médico si no acepto que tengo una dificultad, un dolor. O sea, mientras uno está sano, uno no va al médico. Cuando uno siente que algo no está bien, ahí es donde va al médico. ¿Y por qué va al médico? Porque reconozco que algo no está bien. Entonces, todo proceso de cambio parte del hecho de la conciencia, de que seamos conscientes de ese Egipto que tengo dentro. Pero hay algo que a veces no nos deja ver ese Egipto, y es a veces la gabá, ¿ya? Es la levadura, eso que se crece, que la levadura hace crecer el pan. Entonces los sabios explican también que la levadura también simboliza el orgullo. Y también está dicho, también por los sabios, que hay un orgullo que es malo y un orgullo que es bueno. El orgullo bueno, porque uno dice, bueno, me siento orgulloso de ser judío, me siento orgulloso de ser aquí, me siento orgulloso de mis hijos. O sea, hay un orgullo que no tiene en realidad esa altivez, ese desconocimiento, o un orgullo que está permeado, vamos a decirlo así, con humildad, que es el agradecimiento. Entonces, ¿de dónde parte todo? Cuando yo empiezo por reconocer mi Egipto, cuando yo empiezo por reconocer que soy esclavo de muchas cosas por ese Egipto precisamente. Entonces, de allí parte todo, ¿ok? Hay personas que no quieren llegar, su gabá es tan grande que no quieren ni se dan cuenta ni siquiera de su Egipto, ni siquiera de su Jamés, ni siquiera de sus problemas. Simplemente dicen, yo soy así, ya así me tienen que aguantar o tal cosa. Esa persona
está tan precisamente tan inflada, vamos a decirlo así, de gavá, de orgullo, que a esas personas Hashem necesita machacarlas. Necesita entonces enviarle Isurim, como dice el libro que habla para naciones que acabamos de leer. Necesita enviar, entre comillas, plagas, makot, golpes, para que entonces a través de ellos pueda entonces darse cuenta que en verdad está siendo altivo, está siendo una persona que no reconoce, le falta humildad. Entonces, de ahí aprendemos del proceso de las plagas también, lo que estamos diciendo, que el libro que habla para las naciones lo menciona, y aprendemos también que el proceso de cambio no ocurre, o como dice aquí, esto que estoy leyéndole es parte de un libro que estoy escribiendo también, que pronto lo tendrán, que se llama Ética para un mundo en ruinas. Ese es el título que le tengo momentáneamente. Y vamos a hablar precisamente por qué lo tengo aquí, por qué cito algunas cosas del libro, porque hoy estamos esclavos de muchas cosas más allá de nuestra esclavitud interior. ¿Ya? Se ha construido una sociedad y un sistema de cosas que nos hace esclavos de ese sistema. Entonces, ese desmantelamiento de la oscuridad, ese desmantelamiento de ese Egipto, esa búsqueda de la libertad con conciencia, con propósito, no se vence de un solo golpe. Eso lo aprendemos de Egipto. Hashem hizo un proceso con las plagas, no fue de la noche a la mañana. Hashem hubiera podido sacar al pueblo de Israel en el primer día con Moshe. Pero ¿qué dijo Hashem? Dice, el corazón de Faraón se va a endurecer. ¿Por qué? Porque el tratamiento era necesario, porque estaba tan duro el corazón de Faraón que no reconocía. Dice, ¿quién es Dios? No conozco ese Dios. Así dice la Torá. No conozco ese tal Dios. Entonces estaba tan duro su corazón que Hashem vino y lo ablandó. Y aquí termina el Pirkei de Rabbi Eliezer, menciona precisamente que Paró se convirtió en el rey de Nínive. Y allá cuando escuchó que Yoná llegó y dijo, va a haber, Hashem va a destruir este pueblo, dice, se levantó con miedo el rey de Nínive y dijo, vamos a hacer ayunos todos, los animales todos. Allí se completó la Teshuvá de Paró. ¿Ya? Entonces, vemos precisamente que eso pasó un proceso, incluso si ponemos lógica, pasaron mucho tiempo desde la salida de Egipto hasta que existió el profeta Yoná, cientos de años. Entonces, pero ¿por qué entonces Pirkei de Rabbi Eliezer menciona a Paró como rey de Nínive? No sé, tal vez era un Gilgul, una reencarnación del rey faraón. Pero vemos precisamente que el proceso de refinamiento de la oscuridad tiene que partir de una conciencia mía. Hashem tiene un tratamiento para los que no están conscientes, ok. Pero ese tratamiento es para que lleguen a una conciencia. Después de que soy consciente, entonces yo tengo que trabajar en eso. ¿Ya? Y tengo que precisamente mantener siempre la guardia y siempre trabajar en eso. Incluso esos procesos los dirige Hashem de una forma que no conocemos, incluso no podemos mencionar, no meternos en temas ahora que no tienen mucho que, no es importante ahora, pero incluso Hashem conduce este proceso de maneras que incluso están más allá de nuestro conocimiento, a través de Gilgulín, a través de reencarnaciones, etcétera, pero todo ese proceso va a ser precisamente más efectivo también cuando la persona toma conciencia de Dios, toma conciencia de su Egipto, porque entonces va a aprovechar cada oportunidad en la vida para poder refinar y trabajar en eso. Entonces eso, como está escrito en Shemot 7:16, dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces, servirle a Hashem, como lo dijeron ustedes también hace un momento. O sea, bueno, libertad de servirle a Hashem. Ok, es cierto. Es cierto, libertad de servirle a Hashem. Ok, pero Hashem no quiere que le sirvamos como animalitos. O sea, Hashem espera que entendamos y racionalicemos y profundicemos por qué le sirvo a él. ¿Ya? Entonces, en eso hago mucho énfasis también en mi curso de leyes noajidas, que también lo dictamos los domingos, donde yo le digo a mis alumnos, si usted una persona le pregunta por qué los noajidan hace esto y esto, y usted responde, el rabino me dijo, está mal. Tiene que traer los argumentos del estudio, no estamos para repetir aquí, esperamos ser inteligentes y estudiosos y tener los argumentos y no estar simplemente haciendo las cosas porque sí, no. Por eso se llama una libertad con propósito. Y ahora, libertad entonces no es hacer lo que se quiere,
sino hacer lo correcto. Eso es libertad. La libertad no es hacer lo que se quiere, sino hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Lo correcto puede ser subjetivo también. Para algunas personas que profesan tal o cual ideología con respecto a esta ideología de género y no sé qué, para ellos eso es lo correcto. Entonces, las personas que piden legalizar el aborto, para ellos eso es lo correcto. Entonces, lo correcto también puede ser subjetivo. Lo correcto para una persona no necesariamente es lo correcto para el otro. Por eso nosotros cuando hablamos de lo correcto no estamos hablando de lo que a ti te parezca correcto, sino de lo que Dios enseñó que es correcto. ¿Y qué es eso? O la famosa pregunta, ¿qué quiere Dios de mí? Pues la respuesta es fácil, no busquemos tanto. Lo que quiere es que cumpla su voluntad, punto. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Y cuál es su voluntad? Pues si eres no hay 7 leyes, y si eres judío, pues tienes todos los preceptos que tenemos que cumplir como judíos. Y tenemos que esforzarnos en eso. Entonces, eso es hacer lo correcto, y lo correcto tiene que ser es la voluntad de Hashem, no la voluntad del pueblo judío ni siquiera. Nosotros no hacemos lo que el judío quiere que haga. Los judíos no hacen lo que el judío quiere que haga, no, lo que Dios dijo que hicieran. No es la voluntad de los judíos, es la voluntad de Hashem. Ahora, con respecto a eso, tenemos muchos retos en esta sociedad y para aclararlo nuevamente, ¿cuál es el mensaje entonces de más allá? Dejemos de preguntarnos qué hago en Pesach, qué hago Seder. Jabán no es de los que piensa que tiene que hacer Seder. Dije, puede ser problemático. No lo recomendamos, no es algo que deberían hacer, pero si pueden hacer una comida festiva, pues sí, claro, disfruten en familia. Esto que estoy diciendo sería bueno que se reflexione en familia y se haga precisamente estos ejercicios de reflexionar sobre la libertad. O incluso, como voy a poner algunos ejercicios al final, cositas que se pueden hacer también. Pero en este mundo hay muchas cosas que nos esclavizan, incluso hoy más que nunca. Y las tengo aquí clasificadas en algunos puntos generales, que como dije, lo voy a abordar en mi libro. Pronto saldrá y lo compartiremos por aquí. Entonces, en los grupos y los que no están en grupos, pues pueden compartirlo con otras personas, amigos, quienes quieran. Pero tiene este título, Ética para un mundo en ruinas. Así. Estamos viendo un mundo que se está cayendo, se está derrumbando, se está desmoronando. Y el concepto de ética y de libertad, en aras de la libertad se ha hecho todo lo que se hace hoy día. En aras de la libertad, una persona, si decide casarse con un árbol, se casa con un árbol. En aras de la libertad, si una persona se cree tal o cual cosa, eso es libertad. Entonces, en aras de la libertad se ha distorsionado muchísimo todo. O sea, en aras de la libertad estamos siendo esclavos. Ese es el punto. ¿Y qué cosas tengo aquí para resaltar de manera general que nos llevan a la esclavitud? Uno, adicción a la dopamina digital. ¿Qué significa eso? La búsqueda de likes, notificaciones, cada nuevo video corto que activa una descarga de dopamina, que es el neurotransmisor del placer y la recompensa. Y las plataformas digitales están diseñadas para explotar este mecanismo. O sea, las plataformas digitales están diseñadas para producirte un bombardeo de dopamina de tal manera que no la sueltes. Eso es lo que ellos quieren. Quieren estar precisamente porque ganan dinero con publicidad, porque ganan dinero con un montón de cosas. Entonces, esas plataformas están diseñadas para enviciarte, para generarte adicción. Y tú te envicias a la plataforma, no, te genera adicción la dopamina. O sea, esa hormona del placer que segregas precisamente. Y esto genera también esclavitud dentro de lo que estamos diciendo en su momento. ¿Cómo qué consecuencias silenciosas tiene esto? Dice, reducción del tiempo concentración. Los que tenemos hijos sabemos precisamente que una de las cosas que uno les tiene que inculcar muchísimo es precisamente la concentración en las tareas, la concentración. Estamos en la era de la gratificación inmediata, del ya. O sea, mire, por ejemplo,
ustedes mismos solamente hagan la reflexión interna. Van a ver un video de YouTube, 2-3 minutos, no les gustó lo que vieron, ese video está muy largo, busco otro más corto que me lo resuma, ¿ya? Entonces, estamos en la era del todo ya, ¿sabes? Porque, y eso, la adicción a la dopamina genera esa reducción en el tiempo de concentración, ¿ya? Y genera ansiedad cuando no hay estimulación constante también. Y genera incapacidad para disfrutar actividades lentas y profundas. Por eso es que los jóvenes o los niños también, a veces, porque de pequeños les dan una tablet, un celular, ojo, no estoy diciendo que uno los tenga aislados de estas cosas, todo lo contrario, la tecnología Rebe nos enseña que son cosas que pueden, o sea, no podemos mantenerlos en una burbuja. Está bien que lo utilicen, está bien que le enseñen. De hecho, a mí me gusta mucho la tecnología también y yo le enseño, procuro enseñarle a mi hija también, pero procuro también limitarle. O sea, procuro estar limitando los tiempos. Ok, juego un ratico, le dejo jugar, porque yo también, cuando era joven, también me gustaba jugar muchísimo. Entonces, yo le dejo jugar, yo la entiendo. Como gamer que fui, yo la entiendo, la dejo jugar un ratico, pero también sé que eso tiene que tener límites. Entonces, también ahorita, el otro día estaba haciendo algo de programación, de bloques y eso. Entonces, me gusta no solamente que la utilice solamente para un momento de placer y ya, sino que también enseñarle a trabajar estas tecnologías. Y también, obviamente, hay herramientas para protegerlo de todas las cosas que hay por allí. Pero resulta que se les hace muy difícil tomar un libro y terminárselo. ¿Ya? O sea, actividades que son lentas, que toman tiempo, actividades que uno construye día a día y que no es de la noche a la mañana lo tengo listo, sino que empiezo a construirlo, como le digo yo a mi hija, que a ella también le gusta pintar a veces. Entonces, los artistas se demoran a veces meses, años para hacer una pintura de estas que son famosas. Entonces, a veces ella empieza una pintura y quiere terminarla enseguida. Entonces, es el tema porque hay una sobreestimulación en esta sociedad y generalmente precisamente se nos hace difícil buscar actividades lentas y constantes. Lentas, constantes y profundas, como la lectura o el pensamiento abstracto. Por eso es que es fácil decir, el rabino me dijo, a de pronto decir, no, lo que pasa es que el Rambam enseña y Hod Melachim y Nachmani dice de pronto que tal cosa no es así, pero los sabios discutieron. Qué bonito sería escuchar a un Nojida hablando de esa forma. Ya, no solamente diciendo, eso me lo enseñaron en el curso tal, con el rabino tal. No, nosotros estamos aquí solamente como maestros, como orientadores, pero el estudio realmente importante es ese que se construye lento, que se construye profundizando y que desarrolla pensamiento crítico. Entonces, estas cosas o la adicción a la dopamina genera un problema con esto. ¿Y qué resulta? Resulta una generación incapaz de estar sola con sus pensamientos y de hacer cosas difíciles que requieren esfuerzo sostenido. Otro punto para avanzar, porque creo que se me va a ir el tiempo y no voy a alcanzar con todo lo que tenía preparado, pero otro punto también es la educación superficial. Otro punto que hay que combatir, otro punto de esta sociedad actual que genera esclavitud, que estimula nuestros malos hábitos, el crecimiento de malos hábitos, y que precisamente tenemos que trabajar. ¿Como qué cosas? La educación superficial. Los sistemas educativos que priorizan en exámenes estandarizados, resultados cuantificables y tecnología mal aplicada. Se estudia para probar y no para entender. Es decir, si uno se enfoca en el número, la calificación, pues sí, está bien, queremos sacar buenas calificaciones o queremos que nuestros hijos saquen buenas calificaciones. Pero al final de cuentas, ese número no es la persona. Yo cuando fui profesor catedrático en termodinámica en la universidad, yo le decía a mis estudiantes cuando sacaban una mala nota, porque la materia es un poco exigente, le entregaba, le decía, porque yo veía que el estudiante se esforzaba y estudiaba, pero le fue mal, le entregaba parcial y le decía, mira, esto no define lo que tú eres. Este número no define lo que tú eres. Es lo que sacaste, pero eso no significa que tú seas eso. Ya, le decía yo a los estudiantes. ¿Por qué? Porque el número es un sistema que nos han puesto para calificar, para medirnos, pero al final de cuentas,
lo que se busca no es solamente el número, no es la clasificación, la cuantificación, sino, o que se busque, se estudie solamente para probar, sino que se debe estudiar para entender. ¿Cuáles son las consecuencias silenciosas de esta educación superficial, precisamente que busca simplemente el logro y no solamente, no es también la construcción interna o el desarrollo del pensamiento? Esto genera una desconexión entre el conocimiento y la vida real, genera falta de pensamiento crítico y pérdida de la capacidad de argumentar, debatir o desarrollar ideas complejas. Resultados: jóvenes que saben usar herramientas tecnológicas, pero no entienden el porqué de las cosas ni saben cuestionar lo que se les presenta. Tenemos otra cosa, otro punto de la sociedad actual, y es la desconexión con la realidad. Esto también genera esclavitud. ¿Qué es esto? Dice: filtros, mundos virtuales, metaversos, inteligencia artificial que simula conversaciones, influencers con vida perfectas, entre comillas. O sea, incluso, no sé si han visto, un día vi un video decía que vivimos en un mundo de mentira, donde estaban dos personas así, una pareja como en un restaurante, completamente serios, aburridos entre ellos, pero cuando llegó la foto del Instagram, entonces ahí sí estaban felices y salió la foto feliz. Entonces, vivimos en un mundo de mentira, ¿ya? Entonces, eso es una desconexión con la realidad. Esto, o las vidas perfectas de los influencers. Entonces, esto tiene consecuencias silenciosas, como una autoestima destrozada por comparaciones irreales, ansiedad social por miedo a no cumplir con la estética, entre comillas, dificultades para conectar con el mundo real con personas reales, y resultado de todo esto es personas vacías, viviendo una simulación de vida, donde lo importante es la imagen, no la esencia. Estos son puntos, en verdad, bastante graves en la sociedad, y que están precisamente sembrando en cada uno de nosotros ese Egipto, precisamente desde otro enfoque. Más bien, ayuda a fortalecer precisamente esa alma animal, que es justo lo que dije. Todo el objetivo de los Misbot es el cuerpo y el alma animal. Tanto así que el Tania, que es un libro de Hasidut, de Chabad, es como la Torah de Hasidut de Chabad, dice algo el Tania interesante. Dice: el alma divina del judío, dice, no tiene nada que reparar en este mundo. No tiene nada que venir a hacer este mundo. Ahora, pero dice, ¿a qué desciende? ¿A qué se exilia de esa presencia cercana con Hashem? ¿Y a qué viene este mundo? Dice, a refinar el cuerpo y el alma animal. Des en cuenta la importancia que tiene el cuerpo y el alma animal. O sea, el cuerpo es el objetivo de la creación, es el objetivo de refinarlo. Por eso se habla de resurrección de los muertos. ¿Qué van a resucitar las almas? No, los cuerpos. Entonces, el cuerpo es una de las cosas más importantes, y cuando hablamos de cuerpo estamos ligados con el alma animal, que es esa alma vital que le vitaliza precisamente. Entonces, esa alma tiene malas cualidades. Y en el caso de los justos de las naciones, también está explicado en Hasidut que tiene mal y bien. O sea, esa alma animal del justo de las naciones tiene un mal y un bien en la medida que el Najida cumple sus preceptos, estudia acerca de sus preceptos y los practica, empieza entonces a incrementar esa luz de bien interno, y eso precisamente ayuda a un proceso de refinamiento. Entonces, eso que estamos viendo precisamente en el tema de la desconexión de la realidad, viven entonces en una simulación de vida, no es la vida real, donde muchos jóvenes, lamentablemente, hoy día ya adolescentes, están en ese mundo en ese mundo de banalidad, en ese mundo de las redes sociales, y que me vean bien, y de todo tan superficial. Eso es una desconexión de la realidad, y esa desconexión de la realidad se llama Egipto, vamos a decirlo así. Otro punto, la cultura del todo vale. Dice, se promueve la idea de que no hay verdades absolutas, que todo es subjetivo y que cualquier forma de vida es igual de válida, sin necesidad de esfuerzo, estructura ni responsabilidad. Consecuencia, falta de límites internos, incapacidad de reconocer el bien y el mal, lo sano de lo destructivo, confusión existencial.
y resulta una generación sin brújula moral, atrapada en la aparente libertad, pero esclava de sus impulsos. Y tengo más, pero creo que no los voy a mencionar solamente. Este último sí lo voy a leer porque también es algo que se ve mucho. La hipersexualización temprana. ¿Ya? Otra cosa, es más, hagan esto que le estoy diciendo, estas cosas que estoy leyendo, son cosas que la sociedad ha construido y que producen una destrucción de la humanidad, vamos a decirlo, de pronto no es que va a extinguir al ser humano, pero está causando una destrucción de la humanidad como la conocemos. ¿Ya? Una destrucción, por eso el título que le puse, una ética para un mundo en ruinas, o sea, se está destruyendo todo. ¿Cuál es el punto aquí entonces? Más allá, vuelvo al punto de querer hacer un ceder porque pesa. No, yo creo que el trabajo aquí es primeramente nosotros también tratar de ser libres de nosotros, con nuestro Egipto, pero también cómo impactamos a la sociedad, cómo trabajamos para que la sociedad digamos, esto trascienda más allá de nuestro trabajo personal. ¿Ya? Entonces, eso, aquí con el tema de la hipersexualización temprana, con series, canciones, redes, plataformas, promueven una sexualidad desarraigada del amor, plataformas como OnlyFans, promueven una sexualidad desarraigada del amor, el compromiso el desarrollo personal. Consecuencias, una cosificación del cuerpo, una infantilización del deseo o placer inmediato sin madurez emocional, relaciones superficiales y efímeras, trauma emocional por experiencias precoces y mal digeridas. Como resultado, entonces tenemos jóvenes que confunden el valor personal con atractivo físico o validación sexual sin saber amar ni ser amados sanamente. Esto es algo que está ocurriendo realmente. O sea, no es algo que va a pasar a futuro, no, ya está ocurriendo. Destrucción de la figura familiar o tradicional. También hay una agenda, vamos a decirlo así, para trabajar sobre estas cosas. Campañas culturales, ideologías radicales o narrativas que ridiculizan la figura del padre o de la madre, del hogar como núcleo de contención y formación. Entonces tenemos consecuencias silenciosas como niños y jóvenes sin figuras de referencia sólidas, falta de identidad y pertenencia, dolor emocional que se canaliza en rebeldía, cinismo o apatía. Y entonces tenemos como resultado jóvenes, individuos frágiles con heridas invisibles que no confían en nadie y que viven a la defensiva. Otra cosa, eliminar el sentido del propósito. Sentido del propósito. Voy a leer lo que este es el último, dice. ¿Cómo funciona eliminar este sentido del propósito? Dice, se desacredita lo trascendente, se ridiculiza la espiritualidad, se entroniza el nihilismo y el entretenimiento. El mensaje implícito es, la vida es solo lo que ves, así que disfruta lo que puedas. O sea, casi no hay una conciencia de Dios en la juventud. ¿Ya? En nuestra época, pues siempre los padres enseñaban, incluso las familias tradicionales católicas también enseñaban a sus hijos. Es idolatría, listo, o sea, pero había moralidad. O sea, dentro de esa creencia de Dios, que son tres, etcétera, también habían preceptos que se tomaron del judaísmo, como no robar, honrar a padre y madre, etcétera, y había una enseñanza moral también y una conciencia de Dios, un poco distorsionada, obviamente, pero había una conciencia de Dios. La generación que estamos viendo es una generación fruto de aquellos padres que dijeron, yo voy a dejar que mi hijo crezca y que decida qué quiere ser. A mí me obligaron a ser católico, a mí me obligaron a ser cristiano, yo no voy a obligar a mi hijo a nada, que sea libre y que él escoja qué quiere ser. Eso es lo que está resultando en esta generación precisamente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Generamos entonces jóvenes sin motivación profunda, vulnerables a caer en ideologías extremas y depresiones o adicciones. También son muy vulnerables a las adicciones. Ahora, listo, todo esto es el Egipto. Esto es todo el Egipto. El Egipto que hay más allá de mi fuero interno, de mi fuero interior, más allá de mi hogar. Ahí este Egipto está afuera. Es la realidad que tenemos. Entonces, ¿de qué nos sirve, digamos, de qué nos sirve
tratar de pensar qué hago como Noahida en Pesaj, cuando en verdad hay unas cosas que requieren muchísimo más atención, como estas que estamos abordando, empezando por el trabajo personal, como dije, pero también podemos hacer algo por la sociedad. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar estas cosas? Y esto lo cito de mi libro otra vez. Dice, tenemos que actuar en 4 niveles. 4 niveles claves. Desde 4 niveles claves tenemos que actuar para entonces nosotros buscar esa libertad, que ya la dijimos, que la libertad no es más que una libertad con propósito, o la depuración de las malas cualidades, o precisamente la limitación de nuestros malos instintos y deseos, con un enfoque racional y con un enfoque hacia la voluntad divina. Tenemos que abordarlo desde el ámbito personal para poder solucionar este Egipto, para poder impactar en este Egipto. Tenemos que abordarlo también en el ámbito familiar. Tenemos que abordarlo también en el ámbito político y gubernamental. Esas 4 esferas, digamos, son donde se debe actuar. Ahora, ¿qué significa eso? Pues que en verdad el movimiento Noahida tiene que salir de la idea solamente, esta idea religiosa malentendida. ¿Qué me refiero? Que sí hay una estructura religiosa porque hay preceptos, pero no, ni siquiera los judíos estamos todo el día en la sinagoga, no vamos a la sinagoga a rezar y el resto del tiempo estamos ocupados en nuestras actividades. Algunos se ocupan de estudiar todo el día, otros son empresarios, otros son... Entonces, ¿en dónde tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar en este mundo precisamente, a través de cada una de las cosas que hacemos. Ahí tenemos que traer libertad. O sea, me refiero ahí, entiéndase libertad, como allí ya tengo que comportarme diferente al resto. Eso es libertad. Eso es aplicar Pesaj, o el concepto o el mensaje profundo de Pesaj, más allá de estas fechas incluso. Entonces, esto, desde el ámbito personal, tenemos que trabajar con una educación profunda y autodidacta. ¿Ya? Y autodidacta, pues, como dije, en el sentido de que uno necesita una orientación, sí, pero el Noahida tiene que mantener un equilibrio. No es aquel que depende del rabino, pero tampoco es aquel que no está sin rabino. ¿Ya? El Noahida, para crecer, necesita una orientación. ¿Ya? No puede ser que todo lo que voy a hacer le pregunto al rabino si me da permiso, no, si está de acuerdo. No es eso. Eso es una dependencia insana. ¿Ya? Pero sí se necesita la autodidacta, y eso lo escribo en mi libro también, en el libro de Descubrimiento Interior. Es bueno ser autodidacta, pero hay un problema en ser autodidacta. Pero hablando de lo que es la educación, leer libros, estudiar espiritualidad, o incluso temas de filosofía, como dije, incluso que lo hablamos en la clase pasada, que si uno estudia primeramente en la clase Pirkei Avot, se fortalece en lo que es Torah también, dejando las bases claras, uno puede estudiar otras cosas también. En el ámbito familiar, la verdad es que no me da tiempo para decir todo lo que tenía preparado, pero vamos a tener que dejarlo para otra charla. Pero voy a mencionar tips en cuanto a lo que es el ámbito familiar, político y gubernamental. ¿A qué me refería? Hay judíos también, digamos, de alguna manera actuando en las Naciones Unidas. Hay un rabino de Chabad allá, como estaba Edgar una vez, que es como alguien que está enfocado en el tema de 7 leyes, o la ética universal, y está también en estos entes gubernamentales. Entonces, hay cercanía del pueblo judío con los gobiernos. En Colombia también lo hay. O sea, bueno, ahorita este gobierno, vamos a entrar en política, pero hay problemas, digamos, hay diferencias muy grandes entre lo que es la libertad judía y lo que se promueve aquí con el gobierno. Pero normalmente siempre ha habido cierta cercanía entre los gobiernos y el pueblo, los judíos. De hecho, en Europa, una de las cosas que le molestó a Hitler, y que su nombre sea eternamente borrado, fue que decía, ellos llegaron y se apoderaron de nuestras cosas. Porque llegaron a esferas importantes gubernamentales, los judíos se hicieron importantes también allí. Aquí no importa ahora si eran religiosos o no religiosos, el caso era que eran judíos, y digamos, siempre se ha procurado tener una cercanía sana
con el gobierno. Incluso lo miramos desde la historia de Roma, cuando Roma estaba como gobierno sobre el pueblo de Israel, había Rabí Yehudá Nasi, era como un representante del pueblo judío que también intercedía a nivel político con los romanos. Entonces, yo creo que el noágida tiene que abrir su mente, más allá de la práctica de los 7 preceptos, también debería desarrollar una cierta forma de activismo, pero no un activismo religioso, no un activismo de proselitismo, no un activismo de busquemos más noajidas, no, un activismo de qué hacemos por el mundo, ¿entiendes? ¿Qué hacemos por acabar un poco este Egipto, ojalá todo el Egipto que hay? Entonces, desde el ámbito familiar, eh, ¿qué se puede hacer? Una presencia real de los padres, menos pantallas, más conversaciones, más tiempo de calidad. Sí, cultura del hogar, establecer valores familiares, rituales familiares, entiéndase como rituales como prácticas familiares, por ejemplo, vamos a comer, aquí no hay teléfono, ¿ok? Aquí dejamos los teléfonos en tal lugar, vamos a comer aquí. Aquí no se permiten teléfonos en este momento. O vamos a leer tal libro. O tal día en la semana nos reunimos, nos sentamos un ratico en el parque, en el jardín, donde quieran, y compartimos 2, 3 páginas de un libro y reflexionamos como familia. Ese tiempo deja mella, deja una mella en el futuro y construye valores tremendos. Entonces, uno tiene que determinar también esos tiempos en el ámbito familiar para poder cambiar, para poder impactar, para poder matar a ese Egipto. Precisamente hay que hacer estas cosas o generar una educación afectiva y moral, enseñar a los hijos a identificar el bien y el mal, el valor del cuerpo y el alma, límites y amor firme. En el ámbito político, dice cultura y políticas con ética y visión. ¿Qué hacer? Fomentar leyes de protección de menores en redes, restringir publicidad. Cuando hablamos del ámbito político, hay una cosa tan grande en esto que aquí no importa si el resto de gente es cristiana, si es católica, al final de cuentas, no importa en qué error de idolatría todos tienen un problema en común y es precisamente estos problemas en la sociedad. Entonces, cuando se habla del ámbito político, también uno no tiene por qué abordar las cosas del ámbito de no, vamos a enseñar las 7 leyes y vamos entonces a enseñar lo que dice el Talmud en Sanedrín y vamos a enseñar lo que dice el Rambam. No. En el ámbito político se puede fomentar leyes de protección de menores, se pueden restringir publicidad de acceso a contenido a adulto, diseño adictivo, inversión en educación real, promover pensamiento crítico, que es precisamente en una sociedad que tiene una educación superficial, donde no hay desarrollo de pensamiento crítico, y que apoye a la familia como base de la sociedad, ¿no? También políticas culturales, como incentivar producciones que elevan al ser humano, no que lo degradan. Y en el ámbito gubernamental, digamos, legislar con sentido moral y ético. Crear campañas nacionales de conciencia, salud digital, cultura del esfuerzo, proteger a la infancia, afiliarse con comunidades religiosas y filosóficas auténticas para reconstruir sentido y no imponer dogmas. Ahora, ¿cómo se puede hacer esto ya para terminar? En verdad, cuando hablamos de política, y siempre me lo han preguntado en otras clases que hemos dado nosotros, se hace como que, bueno, eso está muy difícil de que podamos hacer algo. Pero la realidad histórica es que las minorías son las que han impactado y han hecho cambios. No son las mayorías. Son las minorías las que se han promovido. Hay un video, si queréis se los comparto después. Yo lo vi, es de una noticia de hace 4 meses, pero recién lo vi fue esta semana que pasó, donde de pronto algunos ya están enterados. Pero vi un video de una protesta creo que era el Congreso de Nueva Zelanda. Resulta que estaban discutiendo una ley para reinterpretar una ley, un acuerdo que se hizo con el gobierno inglés con los indígenas maorí, ¿ya? Y entonces en el Parlamento hay muchos representantes de esta etnia maorí,
allí, son diputados, y entre esos una mujer jovencita de 22 años que se levantó y empezó a entonar un canto que le llaman haka, ¿ya? Y el haka es un ritual, es un canto de guerra maorí, ¿ya? Y entonces ella empezó a cantar, una mujer vestida con saco y todo, o sea, una muchacha joven, empezó a entonar ese canto y rompió la ley como protesta, y todos los demás maorí que estaban allí se levantaron a hacer el baile con ella. Este baile, que es un baile, una danza de guerra del pueblo maorí, ¿ya? Y yo cuando vi ese video se me erizó la piel. O sea, la verdad dije, wow, o sea, en verdad me sorprendió ver esa gallardía y esa valentía, ese liderazgo de esta jovencita de 22 años que se paró y todos los demás le apoyaron y tuvieron que cerrar la sesión, tuvieron que parar la sesión. Y yo se lo mostré a mi hija y la verdad es que yo le decía, wow, qué orgullo, o sea, mira cómo se sienten orgullosos de lo que son y cómo lo defienden. Eso es libertad, ¿ves? Yo, ¿cómo que me va a cambiar a mí derechos y cosas? Esto no, esto inflige mi libertad. Entonces, este pueblo con un canto de guerra que va acompañado de movimientos así como temblorosos y abren los ojos y expresiones así como amenazantes. En serio, véanlo, búsquenlo en YouTube como diputada en Nueva Zelanda hace en todo un haka, algo así. Véanlo. La verdad que algo que yo resalté y se lo mostré a mi hija, le dije, eso se llama identidad. ¿Ves? Esta identidad dice, yo, o sea, aquí estoy con saco y corbata. Bueno, no corbata. Está la mujer como toda una diputada, bien vestida, con saco y todo. Pero soy maorí. Y allí, enfrente de todos, cantó y actuó según la danza maorí en un acto de guerra y rompió ese decreto o protesta y todos la apoyaron. Incluso hay una señora maorí que está sentada al lado de ella que se le ve una cara de satisfacción cuando ve a esta jovencita haciendo esto. Eso se llama identidad. ¿Ves? Mi identidad no es negociable. Ah, es que yo soy Najida Rabino, pero es que llega diciembre y es que mi familia se enoja porque no voy a comer Navidad con ellos. O sea, ¿en serio? ¿En serio esa es tu identidad? ¿En serio? O sea, ¿eso eres libre entonces de ser Najida? ¿Para qué te pones ahora a buscar ceder de Pesach y no sé qué, si qué hago de Pesach? Busca tu identidad, sé libre con ella. ¿Ves? Eso es la libertad que se debe pensar en un momento como este y constantemente todo el año, porque yo debo ser libre, orgulloso y feliz de lo que soy. Los judíos nunca fuimos a la moda. El Shulchan Aruch incluso dice que no debemos, dice que si los gentiles visten de un color, nosotros vestimos del otro. Así dice el Shulchan Aruch. Ahora, ¿por qué? ¿Porque los gentiles sean malos? No, por nada de eso. El tema es que no queremos parecernos a los idólatras, ¿ya? Ese es el punto. No, más allá no es a los gentiles, no, es a los idólatras. Por eso el pueblo judío se arrodilla, porque antes se postraba, pero en vista que otros pueblos empezaron a postrarse, dejamos de hacerlo. Arrodillamos nunca. Eso lo hacen otros. ¿Ya? Identidad. Entonces, lo que una persona debe pensar en un Pesaj o en un tiempo como este, más allá de rezamos, ¿qué hacemos? Eso es bueno. Esa parte religiosa es una conexión con Dios, sin duda. Pero tenemos que salir un poco de la mente, sacar un poco de la mente la idea de que somos otra iglesia ahora. No. Ahora es cómo influimos en la humanidad. ¿Cómo influyo en mis hijos? ¿Cómo influyo de esta libertad que me apropio? Y si no te la has apropiado, pues trabaja en eso, en tu identidad. De cómo trabajo en esto, en transmitirlo a mis hijos. ¿Cómo trabajo en esto para asociarme en trabajos y proyectos que de pronto vayan buscando un ideal y un estándar en la sociedad, que más allá de si son cristianos o no, porque aquel Najida que va a enfrentar cristianos, qué pena, pero todavía su Egipto no lo ha sacado. ¿Ya? Ese Najida que va a discutir con cristianos no ha superado, no ha madurado todavía, no ha salido de Egipto. ¿Ya? Entonces,
Aquí no vamos a buscar a discutir con cristianos ni a sacarlo de los errores. Aquí lo que tenemos que buscar es cómo algo beneficia a la sociedad de esta sociedad en ruinas que se está llenando de egiptos internos, de Egipto que están exponiendo a nuestros hijos y que nos están precisamente llevando a que se destruya todo. Y pensar quién soy yo para hacer eso es erróneo, porque la historia demuestra que los cambios duraderos casi siempre fueron minorías. Y aquí pongo un ejemplo de esta etnia maorí, que siendo minoría se levantaron, y en serio que es admirable como la escena es admirable. Después que comenta Amanda también que el video es impresionante, sí, a mí me impresionó mucho. Entonces, hay otras cositas ahí que tengo en el material, pero ya para concluir, Dios no solamente liberó a Israel, ¿ya? El mismo Dios que liberó a Israel sigue liberando almas hoy. ¿Cuál es el mensaje de Pesaj entonces? Todos podemos salir de nuestro Egipto. Ese es el mensaje de Pesaj. Ese es un mensaje que trasciende la religiosidad y la halajá judía. Ese es un mensaje universal. ¿Ves? Entonces, la libertad debe ser con propósito también. Entonces, los najías también tienen un propósito que es vivir según sus 7 leyes universales, siendo luz y bondad en el mundo. Entonces, aplicaciones prácticas, y con esto termino. Ahora sí, para llevar a la práctica. ¿Qué puedo hacer yo, Rabino, en Pesaj? Bueno, te voy a decir. Hay algunas aplicaciones prácticas. Una, reflexiona. ¿Cuál es tu Egipto personal? Tómate papel y lápiz. Esto es algo muy personal, no tienes que hacerlo con tus hijos ni con tu esposo, esto es muy tuyo, esto hazlo para ti. Ese es tu Egipto. ¿Ya? Habrá un Egipto familiar que tendrán que entonces ponerse de acuerdo y cambiar cositas. Pero pregúntate, ¿cuál es mi Egipto personal? Haz esta dinámica. ¿Qué me limita a ser una mejor persona? ¿Qué hábitos necesito dejar atrás? ¿En verdad me he apropiado de mi identidad no ágida? ¿O todavía me afecta lo que digan los otros o lo que diga mi familia? ¿En verdad estoy bien arraigado en mi identidad no ágida? Porque si te arraigaste bien en tu identidad, entonces eres libre. ¿Ya? No importa lo que digan los demás, tú estás en lo correcto. Limpieza interior. En Pesaj nosotros eliminamos el hametz. Para los najidas, una oportunidad simbólica de eliminar el hametz espiritual. Y esto digo para los najidas, pero esto en verdad también aplica para judíos. Esta enseñanza también es judía. También la enseñanza sabe que el judío también debería reflexionar en ese hametz interior que tenemos. Usted también aplica para najidas, pero también los judíos lo hacemos. Entonces, que es una oportunidad para eliminar ese hametz como el orgullo, la ira, el rencor. No lo vamos a eliminar en Pesaj. Ya dije, los cambios no son de la noche a la mañana. Pero vamos a empezar a trabajarlo, vamos a empezar a hacernos conscientes. Otra dinámica, hacer una lista de cosas a limpiar antes de Pesaj como un compromiso personal. Esa es una cosa que pueden hacer. Hacer una lista de cosas a limpiar, entre comillas, antes de Pesaj. Un compromiso personal. Esto es una dinámica. No estoy diciendo que los najidas todos tienen antes de Pesaj que hacer una lista, no. Esto es una dinámica, un consejo, un ejercicio que va al énfasis de lo que estamos hablando. Acciones sugeridas, estudiar las 7 leyes najidas como base de la libertad moral. Participar, si quieren tener, como dije, la comida, pues el problema no es la comida. No le prohibimos a los najidas que no coman porque los judíos estamos celebrando Pesaj. No les prohibimos eso. Pueden comer, pueden celebrar, pueden poner música, pueden compartir una enseñanza, no hay problema. Lo que no deben hacer es imitar al pueblo judío, o sea, lo que hacemos nosotros. ¿Ya? Que también sería bueno que todo esto que estamos hablando, más allá de compartir con los hijos la historia del Éxodo, sería bueno que en sus palabras también compartan todas estas cosas también, que nos enseñan más allá de recordar la salida de Egipto, también entienden que esto tiene una validez práctica en la actualidad también. Y agradecer a Dios por la libertad de ser libres, o sea, de ser libres de hoy día, poder ser no ágidas, poder ser judíos en un mundo donde antes, digamos, era muy difícil hacer esto. Y ayudar a otros a salir de sus Egiptos con palabras, apoyo y ejemplo. Esto no es proselitismo lo que acabo de decir, el tema de ayudar a otros.
se trata es de, yo siempre lo he dicho en mis clases, hay personas, yo he atendido personas cristianas, como ya lo he dicho muchas veces, pero como tengo gente aquí que son nuevos, que han invitado, bienvenidos acá. Yo he recibido personas en mi oficina que son cristianos, pero cuando vienen yo no les enfrento con tú crees en este falso Dios, sabías que hay un libro que se llama Verdadero Mesías, no, a mí me interesa su problema. Viene con un problema, es un ser humano como cualquier otro, tiene una dificultad, por X motivo vieron de un rabino, y yo le escucho y le aconsejo, y algunas veces son varias reuniones, y a mí no me interesa sacarlo de su religión. Él mismo va a salir de su Egipto. A mí me interesa ayudarlo con sus dificultades. Entonces, uno puede ayudar, y es otra cosa que hay que sacarse de la mente. Como dije, si el Najida busca el debate y busca ¿cómo se llama esto? El buscar sacar a otros de su error, es porque precisamente no ha sacado bien su Egipto. Porque si lo sacó, él entiende que cada quien, así como él salió, cada quien sale solo en su momento. Solamente puede ayudarle, puede escucharle, puede hacer otras cosas. Si le pregunta, pues, cosas religiosas, pues le responde. Pero no hacemos proselitismo. Entonces, para terminar, ¿cuál es el mensaje? El verdadero esclavo es el que no sabe que puede cambiar. Ese es el verdadero esclavo. El verdadero esclavo es el que no sabe que puede cambiar. O peor aún, que ya cree que no puede cambiar. Pero Pesa nos recuerda que siempre hay una salida si caminamos hacia la luz, o sea, si caminamos hacia la Torá, si caminamos hacia la voluntad del Creador. ¿Ok? Entonces, esa es la charla que quería compartirles de hoy. La resumí porque la verdad me extendí en varios puntos, pero la libertad con propósito. Esa libertad no es solo del pueblo judío, es de toda la humanidad. Tenemos que ser libres con propósito, tenemos que ser libres y felices, tenemos que ser libres y cumplir nuestra función en este mundo. Y una de las grandes funciones que tenemos es mejorar nuestro cuerpo, nuestra alma animal, y eso implica precisamente subyugar, educar ese animal interior que tenemos y conducirlo precisamente hacia la libertad con nosotros. ¿Ok? Vamos a dejar allí. No sé si tienen brevemente algo que decir o preguntar. Adelante. Rabino, primero que nada, muchísimas gracias porque la clase ha estado espectacularmente importantísima. Y verdaderamente que valdría la pena, Rabino, que nos dé una segunda charla para completar todos esos aspectos que no puedo desarrollar, porque vale la pena, porque yo encuentro en esta conversación en toda esta exposición que usted ha hecho de este tema de la libertad, del mensaje universal de Pesach, le veo el queso a la tostada. ¿Me explico? En lo que verdaderamente quiere el Creador con la humanidad. La manera como encontrarlo, dónde está el problema que hay en todas las naciones. Porque fíjense que en el tema se englobó incluso lo trascendental, que va mucho más allá de lo que estamos viviendo acá y del sentido y el propósito de la vida misma. Entonces, valdría la pena, Rabino, que complete, haga una segunda parte para que diga lo que quedó ahí, que siento que debe ser muy importante que lo coloque. Y es importantísimo, verdaderamente que es extremadamente importante todo lo que usted está diciendo, porque ahí está la realidad de lo que estamos viviendo. Ahí está el problema de la humanidad reflejado, porque eso es precisamente para eso es lo que viene la Torá, alumbrar donde hay oscuridad. Y esa oscuridad es todo ese Egipto. Así es. Entonces vale la pena, Rabino, que nos haga ese segundo video con lo que falta. No nos dejemos 8. Pues voy a, igual, yo creo que pronto ya publico el libro, lo termino y lo comparto. Y también me acordé ahorita que comenta eso, ahorita que empieza el conteo del Omer. Nosotros el año pasado hicimos la lectura y la reflexión de todo lo que es el Omer de mi libro. Este año, de pronto voy a empezar con la primera parte, no solamente lo del Omer, sino que vamos a empezar la lectura y la explicación de la primera parte del libro antes de llegar al Omer.
para que precisamente esa primera parte nos ayuda a entender de dónde venimos precisamente en ese proceso de la búsqueda de acercarnos al Creador y vamos a entender muchas cosas también. Muchas gracias, señora Sunet. Para acá levanta la mano también Ingrid, adelante. Rabino, buenas noches. Es que yo tengo una pregunta, ¿por qué asemejan, digamos, la Semana Santa y la ponen como la Pascua judía? Pues en este caso es Pesaj. ¿Por qué hacen como esa referencia de la Semana Santa a llamar al Pesaj como la Pascua judía? Sí, ok. Mira, bueno, generalmente eso se hace de manera ilustrativa. O sea, si hablamos de que es un judío el que lo hace, el judío entiende que no se parece en nada a la Pascua. Pero a veces se utilizan términos de manera ilustrativa. Por ejemplo, nosotros generalmente hablamos de Hashem, pero a veces en algunas clases utilizamos el término Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una manera de que otras personas que no están muy familiarizadas entiendan que estamos hablando de Dios. Entonces le digo Hashem o otros términos, de pronto no lo entienden. Entonces se utiliza, a pesar de que entre judíos no utilizamos normalmente la palabra Dios, la utilizamos de manera ilustrativa. Acá, ¿qué pasa? Si bien se dice Pascua judía, es como para decir, en pocas palabras, no es la Pascua como se conoce, esta es la judía. O sea, es lo que se llamaba, de hecho la Pascua que se conoce por ahí, obviamente deriva de lo que es la Pascua judía, cambiaron muchas cosas y se transformó, pero cuando hablamos si hablamos de Pesaj, muy poca gente está familiarizada con el término, pero mucha gente sí conoce el término Pascua. Ahora, si decimos Pascua solamente, estamos induciendo al error, porque la gente va a entender que es la Pascua que la gente entiende por allí. Entonces, cuando a veces se habla de Pascua judía, es como decir, bueno, este es el Pesaj, es como la Pascua, pero según lo que hace el judaísmo, según nuestras leyes, y realmente dista mucho de lo que se entiende como la Pascua por allí. Se podría utilizar eso de manera ilustrativa, pero si uno puede explicar bien otros términos, decir Pesaj, es mejor. Es como querer traducir fe, por ejemplo. ¿Ya? En hebreo es emuná, pero tenemos emuná y bitajón, son dos palabras muy relacionadas. Pero cuando hablamos de fe, realmente le bajamos de nivel a una palabra tan profunda como emuná, porque la gente entiende fe, una cosa muy simple. Entonces, es como, ese es el problema de traducir del hebreo. O sea, en verdad, el hebreo es más rico en significado. ¿Okay? Sí, por aquí levanta la mano Rachel, adelante. Pues como un aporte referente a lo que ella decía, lo de la Pascua. Lo que pasa es que los católicos, la Iglesia Católica, ella conoce mucho, sino que no sé qué pasa, que no, bueno, cosas del Creador. Entonces, ¿qué hace el catolicismo? El catolicismo, si ustedes se ponen a mirar y a ver todos los años, ¿cómo se dice? La tal semana que llaman los católicos, Santa a Pesaj, la Pascua judía, Pesaj, viene a caer en los mismos días, porque la iglesia cristiana, la iglesia católica, ella eso lo sacó del pueblo judío. Entonces ellos le cambiaron el nombre, no es que, sino que ellos lo cambiaron. Sí, lo cambiaron, y si ustedes averiguan lo que en realidad, o los que sabemos en realidad qué es lo que significa la semana que ellos llaman la Semana Mayor, la Semana Santa, en realidad tiene un contexto muy diferente a lo que es Pesaj, pero en realidad es Pesaj. O sea, es esa semana. Lo sacaron de Pesaj. Exacto. En realidad sacaron una idea, pero que el problema de ellos es que mezclaron eso con su Dios y todo el tema. Exacto, sí, así. Así es, tal cual, Rajelita. De hecho, uno de los problemas del cristianismo, según lo que escriben los sabios también, es que ellos tomaron verdades del judaísmo y las mezclaron con mentiras. Entonces, por eso se hace difícil, sin una orientación poder saber cuáles son las mentiras y las verdades allí. Así es. Gracias. Bueno, chicos, vamos a dejar allí por hoy. Muchas gracias por la asistencia. Pues, Hashem, voy a tratar en la medida de mi tiempo hacer otras charlitas así
especiales, abiertas, que puedan entrar otras personas también. Nuevamente, gracias por asistir. Les deseo una bonita noche, muchas bendiciones y que sigamos trabajando con conciencia y manteniendo esa identidad y fortaleciendo esa identidad en nuestro trabajo personal. Que descansen. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Bye. Todos. Chao, chao. Shalom, shalom. Muy interesante. Buenas noches, shalom. Gracias. Lo aprendí hoy. Gracias, Rabino. Buenas noches, gracias. Buenas noches, bendiciones.